no sé si se llega a apreciar, pero hay un viento. Se está poniendo re feo para seguir viajando. Nos acaban de avisar los chicos que se les voló un panel. Dale, métele, que tenemos un auto atrás. ¡Ay, viene camión de frente! Hola, buen día. Te quería consultar acerca de la apertura del paso. El paso se encuentra suspendido. Para los que se han perdido los episodios anteriores, nos hemos encontrado junto a nuestros amigos Guilla y Mari de los Chicos de la Ruta, que viajan junto a Dos Gatos, y Chilu y ese del Chess Team. Junto a ellos íbamos a cruzar a Chile, pero nos han pasado muchas cosas. Básicamente está cerrada la frontera por un temporal y aún no hay información certera de cuándo se va a abrir. Los Chicos de la Ruta ya se volvieron esta mañana a Mendoza porque como ellos viajan con Dos Gatos, tienen que presentar documentación especial y que ya la tenían, y obviamente como llevamos tantos días esperando para cruzar, se les vencieron las documentaciones, así que se volvieron. Y acá junto a los Chess Team, que llegamos hasta el límite ahí, Argentina-Chile, nos siguen diciendo que no hay información certera, así que hemos tomado la decisión de ir rumbo hacia Mendoza y recalcular nuestra ruta. Acá estamos llegando al complejo integrado de Los Horcones, que es donde se encuentra la aduana argentina. Acá dormimos anoche con toda la expectativa de que hoy se pudiera cruzar y además para hacer fila, porque sabíamos que esto se iba a hacer un caos. Y miren la cantidad de gente que hay acá, miren toda la cola que hay ya acá, a la espera de cuándo abra la frontera. O sea, miren la cantidad de vehículos que hay acá. Esto es Puente del Inca. Pero esta es toda gente que subió ahora, porque anoche cuando nosotros subimos no había nadie. La cantidad de gente que hay es impresionante. Como venimos contando hace varios videos, estamos justo en semana de vacaciones de invierno, vacaciones escolares, y los días encima ahora están espectaculares para disfrutar de la nieve, así que hay gente por todos lados haciendo culipatín, caminando, esquiando, haciendo snowboard. En Uspallata nos pegamos una duchita y emprendemos ruta rumbo a Mendoza. Nos bañamos y nos pusimos lindos porque tenemos un encuentro muy especial. Hemos llegado a Mendoza, en realidad estamos acá cerquita de Luján de Cuyo, pero la cantidad de camiones que hay acá en la ruta, todos acá, digamos, ya próximos a donde está la ruta nacional 7, que es la que lleva para Chile. Así que, sinceramente, cuando esto se normalice, va a ser un caos. Bueno, como ya pudieron ver, volvimos a Mendoza a encontrarnos con Gaby y Domi, que acaban de llegar a Argentina, y además se sumaron Gaby y Gui. Alto equipo armamos. Que también ya los conocen, los vieron en el canal, les hemos hecho videos a los dos, así que ahora vamos a compartir todos juntos. Dormimos en la plaza de Chacras de Coria. Allá están los chicos de la ruta, acá están los chicos de Sobre las Rotas y acá están nuestros amigos, que vamos a ir a comer un pan casero que nos vienen prometiendo desde que estábamos en Brasil. ¡Bom dia! ¡Bom dia! ¡Bom dia, Fonseca! Buenos días, amigos. ¿Cómo Mi está? casa es su casa. Por Gracias, favor. amigos. ¿Cómo están pasando el frío los
Pésimo. Pésimo. Nosotros Esto No también. puedo cerrar la puerta. Yo sé. No tenemos calentador, entonces está muy frío acá. Mas creo que esta semana tenemos. Por favor. Claro, con todo mi amor, en el día de amigo. Mi amor, vos me convidás, Pan, a mí, porque parece que te hicieron a vos nomás. Solamente. Se sumaron. Estos también ya son viejos conocidos. Miren. Es como, Dos mierdas. qué mejor manera de pasar el Día del Amigo es el Día del Amigo en Argentina. Con todos nuestros amigos. Es el mejor pan casero que he comido en mi vida. Así que fue muy cortito el encuentro con los chicos de Vale Liberdache, con Gaby Godomi, con Gui y con Gaby de Sobre Rotas. Pero esperamos encontrarnos nuevamente con Gaby y con Domi. Seguro nos vamos a volver a encontrar. Ellos tienen que hacer algunas cositas al motorhome, así que se van a quedar en Mendoza un par de días, algunas semanas, así que nos encontraremos pronto. Porque el plan era cruzar todos juntos ahora a Chile, pero bueno, lamentablemente hubieron algunas complicaciones y bueno, no se dio, se demoró, pero nos vamos a volver a encontrar. Estamos muy felices de haberlos visto. Y ya mismo emprendimos ruta rumbo al sur. No sabemos a dónde, porque no hay mucha información, están los pasos cerrados, pero acá es un caos la cantidad de camiones, así que decidimos salir rumbo al sur, veremos a dónde llegamos. Por estas rutas también anduvimos en el 2020. Por allá nos fuimos hacia San Rafael, General Alvear, a ver a mi familia. Pero nosotros estamos continuando hacia Malargüe, El Soñado, toda esa zona, que también la recorrimos. Uno de los lugares... Una de las primeras aventuras que hicimos con la camioneta. Sí, que no están documentadas para YouTube, digamos, solo tenemos algunas pocas fotos, pero habíamos ido acá por esta zona, habíamos recorrido la Laguna del Diamante, para nosotros uno de los lugares también que está de nuestros preferidos. ¿Sabés qué me gustaría ver si vemos? El primer sticker de Hakuna Matata que pegamos, que fue en El Soñado. Vamos a ver. Estoy preocupada. Acabamos de hacer cambio de conductor y yo soy una persona que me gusta que la aguja del tanque de combustible esté siempre lo más cerca del tanque lleno. Prefiero cargar muchas veces y bueno, acabo de agarrar el volante y veo que la aguja está próxima a llegar a la rayita de que queda un cuarto. Pero un cuarto queda todavía. Pero nos quedan ¡Un 170 cuarto! kilómetros. A mí me gusta siempre llegar a que prenda la reserva, para ir renovando el combustible y para usarlo. O sea, para algo alguien inventó la reserva, para que en algún momento te avise que te estás quedando sin combustible. Lo que me pone feliz de poder estar haciendo estos caminos hacia el sur de nuevo es poder compartirles las imágenes de todos estos lugares que habíamos recorrido al principio cuando no teníamos canal de YouTube. Estamos en este lugar que se llama Jamón del Medio, es un parador y miren, ahí está el primer sticker que pegamos hace 2 años y medio. Panza llena, cambio de piloto. Son contentos. Lo bueno que estaba el sándwich. Estamos a 40 kilómetros de Malargüe, que vamos a hacer parada a cargar combustible. Todavía no prendí la reserva, así que calculamos que tenemos que llegar bien. Acaba de prender la reserva y el GPS marca que tenemos 30 kilómetros. No sé cuánto tenemos de reserva, pero, Sí, pero debería. 5 litros tiene seguro, creo que debe tener 5 litros. Por más que consuma mucho con el viento, 40 kilómetros hacemos seguro. O sea, no nos sobró nada, pero llegamos bien.
¿Estamos listos? Precio del combustible. Sí. Esta vez cargamos en una Action. Una Action 174. Ah, bueno, igual acá es más barato en el sur. Sí, es verdad. Estamos cruzando Malargüe y a esta altura está el paso Pehuenche, pero nos comunicamos con Gendarmería, nos dijo que estaba cerrado y que no tenían noticia de cuándo iba a abrir. Así que bueno, seguimos para el sur. Según lo que habíamos leído en Twitter, de hecho, decían que ese paso no iba a volver a abrir hasta el verano. Así que ese es el panorama de los pasos, imagínense. Así que lejos de como queremos ir rumbo al norte, seguimos camino al sur buscando un paso para poder cruzar la cordillera. El primero que encontremos, allá vamos. Y no sé si se llega a apreciar, pero hay un viento. Se está poniendo re feo para seguir viajando. Miren, ahí está la bifurcación para ir para Chile, pero bueno, está cerrado. Y el viento que hay es impresionante. O sea, mucho que no veíamos un viento así, del estilo de los vientos de la Patagonia, o no sé si no más fuerte. Nos habíamos demorado porque nos quedamos ahí en Malargüe haciendo unas compras para la cena de esta noche, que no le veo mucho futuro porque Santi quería aprender. Tenía pensado prender el fueguito, sacar la ollita de guisa para hacer algo, pero olvídate. No saben el viento que hay, así que ahí nos estamos reencontrando con los chicos que nos acaban de avisar los chicos que se les voló un panel. Imagínense el viento que hay. Yo creo que el destino no quiere que vayamos a Chile. Está muy complicado esto. No saben el viento que hay. Impresionante. Aquí estamos, al refugio del viento que no para, está tremendo, no saben cómo se mueve la camioneta. Hoy nos toca ser anfitriones, así que vamos a preparar un guiso de lentejas para convidar a nuestros amigos y hacerle frente al frío y al tremendo viento que se viene. Con este tremendo guiso de lentejas, pan casero que nos regaló Gaby de Vale Liberdache. Acá la tengo a Chilo que nos alcanza a salir. ¡Feliz día del amigo! ¡Feliz día, chicos! Gracias. Buen día, jacuneros. Hoy arrancamos tempranito. Estamos en algún lugar de la ruta 40. Bardas blancas estamos. Barbas blancas. Bardas. En Bardas Blancas. Salimos muy tempranito con los Chestim. Los chicos de la ruta arrancaron antes, salieron a las 7 de noche porque se le vence hoy la documentación de los gatos. Nosotros esperamos... Que necesitan cruzar sí o sí a Chile hoy. Sí o sí hoy. Entonces, y la frontera no sabíamos bien a qué hora cerraba. Algunos lugares decían a las 2 de la tarde, otros a las 3, otros a las 4. Así que por las dudas salieron bien tempranito. Ahora son las 8:30, ya estamos en la ruta con Chestim. La noche fue una noche durísima, por lo menos para mí, me desperté un montón de veces. Los chicos vieron en internet, las ráfagas de viento eran de 100 km por hora cuando llegamos acá. Así que fue tremendo. Y ahora nos quedan los 80 kilómetros de ripio que conectan Mendoza con Neuquén. Así que allá vamos.
80 kilómetros, finalmente hemos vuelto al asfalto. La verdad que el ripio estaba bastante bien, había serrucho en algunas partes, pero en líneas generales muy bien. Vamos a cruzar el río Barrancas que separa Mendoza de Neuquén. No tuvimos suerte con cruzar a Chile, así que probaremos con otra provincia. ¿Tendremos más suerte con Neuquén? Estaba pensando que hace como unos videos atrás dijimos, suponíamos que Mendoza iba a ser nuestra última provincia de Argentina y no, acá estamos. Neuquén, nuevo paso por Neuquén y sin querer volvimos a la Patagonia a despedirnos antes de seguir viaje para el norte. Qué hermosos paisajes. Estoy pensando que la Patagonia es la región de Argentina en la que más hemos estado. Sin dudas. Creo yo. Lo lindo que son los paisajes de esta ruta, y allá a lo lejos se ve, dicen los chicos del Chess Team, que es el volcán Domullo. Impresionante cómo se ve ahí todo nevado. ¿Qué tal la experiencia de cocinar en viaje? Un camino así nuevo te tocó. Pocas veces cocino, decía, me puse a cocinar en la ruta. Veníamos con las horas contadas para intentar llegar a la frontera, pero no va a haber manera, no llegamos. Estamos en Chosmalal cargando combustible, almorzando mientras hacemos la fila porque hay un montón de vehículos para cargar combustible, y supongo que vamos a llegar de noche a Pino Achado, que es el primer intento de cruce, y cruzaremos mañana. Crucemos los dedos porque se viene la nieve. Pero nos falta casi una hora de viaje todavía y miren la montaña, la tormenta, no sabemos si es lluvia o nieve. Queríamos tratar de llegar hoy porque para mañana acá está pronosticado que arranca la nieve. Tenemos un miedo que nos cierren este paso y quedarnos acá. ¿Estaremos tomando malas decisiones? ¿Buenas decisiones? No sé. Chile tiene algo ahí, nos la está poniendo complicado para ir a visitar, ir a conocerlos. Hola, buen día. Te llamaba para consultar si está abierto el paso fronterizo Pino Achado. Todavía no nos pasan cómo se encuentra el tránsito para Pino Achado. Bien, Llama dentro de 10 minutos, ahí me van a pasar el parte. bueno, dale, muchísimas gracias, muy amable. De nada. Qué lindo poder arrancar el día dándonos una ducha, estamos muy contentos y con muy buenas energías. Vamos a llamar de nuevo al paso Pino Achado a ver qué nos dicen ahora. Hola, buen día. Te quería consultar acerca de la apertura del paso Pino Achado. El paso se encuentra suspendido. ¿Vos tenés idea si es posible que se pueda llegar a abrir en el transcurso del día? No les sabría decir. Eso sí que nos descolocó, ¿eh? Intento número 3. Hola, buen día. Quería saber si el paso Pino Achado se encuentra habilitado. Habilitado el paso. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Tenemos paso habilitado. Paso habilitado. Cacuneta para Chess Móvil. Aquí Chess Móvil, copio. Les contamos que acabo de llamar a Gendarmería y me avisan que el paso fronterizo Pino Achado se encuentra habilitado. Señoras y señores, Chile, allá vamos. ¡Vamos, Chile! El paisaje está increíble, me dan las ganas de volar el dron, pero no saben el viento nonón que hay. Y a poquito se va poniendo frío, ese que estamos subiendo rápido. Estoy por poner lucita ya en breve. Es que solo vos andás de manga corta en pleno invierno. Miren qué lindo que se ven todos esos pinos ahí con la nieve. Este camino nosotros ya lo habíamos hecho y es hermoso poder, como siempre decimos, disfrutar los distintos los caminos en diferentes épocas del año, porque
siempre se ven diferentes. Miren con este increíble paisaje, además la cascada que se ve ahí queda fabuloso. Señoras y señores, hay que hacer esta hermosa fila de camiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Decirle a los Chestin que le metan pata. Métanle pata a Chestin. ¿Qué pasó? Me dijo que no, que son dos filas distintas, que cuando no venga nadie de frente, que nos mandemos nomás. ¿Y si? Creo que son 2 kilómetros. ¿Y cuando venga alguien de frente, acá? Y tiramos la banquina. Ahora. Ah. El tema es que allá no dejan de venir camiones y no hay banquina. Vamos, vamos, vamos. Dale. Dale, métele, que tenemos un auto atrás. ¡Ay! Viene camión de frente. Ahí se tiró ya. Pero no tiene... Métanse así bien de jeta. Pará, nos está haciendo señal de que vamos nosotros. Pasó bien. Acá está bien. Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo Hola. bien? Somos dos, nosotros y el chico de atrás. Lo logramos, centro de frontera, Pino Achado. Bueno, acá esta vez no nos podemos quejar. Nos dieron un papelito como con todos los sellos y pasos que hay que cumplir. Menos que bueno. El de Gendarmería, Migraciones, Senasa, Aduana, así que allá vamos. Migración es lista, vamos por aduana. La verdad que una de las aduanas más organizadas que hemos pasado. Hicimos migraciones, pasamos por aduana. Nosotros ya habíamos cargado, esto estamos hablando de la salida de Argentina. No hay que completar ningún formulario como pasaba tiempo atrás de la salida del país. Sí habíamos cargado por internet los objetos para que cuando volvamos al país no piensen que los compraste afuera, y la salida del vehículo, pero al final no lo encontraban por sistema, así que tuvimos que hacerlo de nuevo, pero ya estamos listos para salir de Argentina. Hasta pronto, Argentina. Así que ya salimos legalmente de Argentina. Nos quedan los últimos kilómetros hasta llegar a la frontera. La altura que tiene la nieve acá, impresionante, es más alta que el motorhome. Me parece algo hermoso estar pudiendo cruzar la cordillera de los Andes nevada, porque la nieve le da otro toque. Oficialmente estamos dejando Argentina y estamos entrando a Chile. Estamos viendo acá mientras tanto en el mapa. Por acá, y creo que ahí justo está esa diferencia de asfalto de estar la línea. ¡Estamos en Chile! Y ahí se ve, casi que se ve el cartel, usted está en Chile, bienvenido. Hemos llegado a la aduana chilena. Antes de bajar a hacer migraciones les contamos cuáles son los requisitos para poder ingresar a Chile. La realidad es que a la fecha, a julio del 2022, solamente se está solicitando que uno complete una declaración que se llama C19 por la página web, independientemente que uno ingrese vía terrestre o vía aérea. Eso es lo único obligatorio. Después hay sugerencias. Una, nosotros completamos, como nosotros ya tenemos vacunas del COVID, las cargamos en una página para poder solicitar un pase de movilidad. Esto no es requisito, pero lo que dicen es que después, una vez que uno
está en Chile y quiere ingresar a bares, restaurantes y cosas así, te piden ese pase de movilidad, que si no tenés la vacuna y no cargaste ese pase, no vas a poder ingresar a esos lugares. Si bien no se exige seguro de viaje a la hora de ingresar a Chile, la recomendación es que uno pueda contar con una asistencia al viajero. Recuerden que si usan el código HAKUNA365 tienen un 5% de descuento contratando su asistencia al viajero en Asist365, que es la asistencia que nosotros usamos. Pero ojo al piojo, puede que te hagan un PCR aleatorio, así que para que estés atento. Ahora sí, vamos a intentar ingresar a Chile. Bueno, vamos a ver cómo nos va con la revisión del motorhome. Bueno, todo casi perfecto. Sí. Acabamos de entrar a Chile, que revisaron absolutamente todo. Todas las puertitas, todos los bolsillitos. Nos sacaron garbanzos y lentejas, que nada, ni cuenta nos dimos que, Si lo que hubiésemos teníamos. tenido cocinado ya, no había drama, pero el resto, todo perfecto. Todo perfecto. Así Y que- acabamos de entrar a Chile. Vamos a dar vuelta a la cámara. Estamos en Chile, como veis. Y acá, ya en tierras chilenas, hemos llegado al final de esta temporada número 4, que empezó por allá en la frontera de Brasil-Uruguay y ahora estamos en la frontera argentina-chilena. Pasaron un montón de cosas en esta temporada. Recorrimos Uruguay durante 2 meses, volvimos a la Argentina, cambiamos la jacuneta, pasamos a visitar a la familia y estamos listos para recorrer Chile. Así que esperamos que nos acompañen en esta 5ª temporada de Hakuna Matata por el mundo. Nos vemos en un próximo video. Necesitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi.